Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 12 de junio de 2018. El calendario económico comenzamos con cifras en Reino Unido, dadas a conocer el día de ayer, donde la balanza comercial registró un déficit el doble de lo que el mercado había anticipado. Por otro lado, el tema de la industria registró un crecimiento de solamente 1.8% frente a una expectativa del 2.7%, cuando obviamente el mercado espera un mejor dato. Esto terminó debilitando un poco la libra esterlina. En México, el día de ayer, la industria registró un crecimiento de 3.8% en su comparación año a año, con lo cual estuvo en línea con las expectativas. Ayer, colocación de tesoros a 3 años, una tasa del 2.66%, una buena demanda en esta colocación, y también ayer colocación de tesoros a 10 años por un monto de 22 billones de dólares, una tasa de corte del 2.96%, que era más o menos la misma tasa en la que estábamos abriendo el día de hoy con esos tesoros de referencia. Con respecto a las cifras dadas a conocer el día de hoy, tenemos una encuesta de expectativas en Alemania, ZEW, con tal vez la peor lectura que hemos visto desde el año 2012. Una cifra de menos 16.1, el dato que esperaba el mercado era de menos 14 y la anterior cifra era de menos 8. Aquí nos adelantamos un poco al análisis. En apariencia, los industriales en Alemania, las personas como tal, han venido, digamos, viendo afectadas sus expectativas o su nivel de confianza, teniendo en cuenta las disputas de índole comercial con los Estados Unidos y lo que ha venido ocurriendo en Italia durante los últimos meses. En los Estados Unidos, hoy se dio a conocer cifras de inflación al consumidor. Si bien es cierto, no es la medida preferida que utiliza la Reserva Federal, es una medida que en cierta forma está eh, correlacionada con el indicador preferido de la Reserva Federal, que es el PC. Inflación total sube del 2.5 al 2.8%. Ustedes pues ya lo han venido escuchando con respecto a lo que es la dinámica de precios de los combustibles. Y por otra parte, la inflación básica aumentó del 2.1 al 2.2%. Algunos analistas consideran que esto no es suficiente para acelerar los incrementos de tasas de la Reserva Federal, teniendo en cuenta que la medida preferida es la otra y que esa otra medida está cerca de 30 puntos básicos por debajo de la inflación total. Con respecto también a Estados Unidos, hoy tenemos colocación de tesoros a 30 años por un monto de 14 billones de dólares, y cerraríamos la jornada con la reunión del Banco Central de Argentina, donde no se esperan cambios, que si no se espera que mantenga la tasa de referencia semanal en el 40%. Con relación pues a lo que ha venido ocurriendo durante las últimas horas, una inflación en China del consumidor en línea con lo esperado, 1.8%, aún lejos de la meta del gobierno del 3%. En Europa, el nuevo ministro de Economía de Italia el día de ayer descartaba la posibilidad de que dentro de sus planes estuviera buscar la salida de Italia de la zona euro o abandonar el euro, lo cual pues genera un poco de tranquilidad y algunas valorizaciones en lo que es el sector financiero en este país. Además, afirmó que las estrategias que utilizará para incentivar el crecimiento son de corte un poco más ortodoxo, que es básicamente incentivar la inversión y realizar reformas estructurales, algo pues que no parece muy coherente con las promesas de los partidos antiestablecimiento, que son los que finalmente terminaron conformando la coalición de gobierno. Y también dijo que, digamos, no presionará aún más el tema del déficit público y que ellos cumplirán con sus metas de reducción de la relación deuda-PIB para los años 2019 y 2020. Con relación a los Estados Unidos, pues se realizó finalmente la reunión entre el dictador norcoreano y el presidente Donald Trump. Hubo unos compromisos o unas promesas en cuanto a frenar o desnuclearizar la península por parte de Norcorea y también de los Estados Unidos de finalizar los ejercicios militares que hace en conjunto con Corea del Sur y Japón. Sin embargo, estas promesas no tienen algunos tiempos establecidos para su cumplimiento, así como tampoco se levantaron las sanciones que tiene Estados Unidos en contra de Corea del Norte. También en los Estados Unidos, el Senado en apariencia se está oponiendo o se está interponiendo al levantamiento de sanciones a la compañía china ZTE,
una medida que se había anunciado la semana pasada por parte de la Casa Blanca. Y el presidente de los Estados Unidos estaría molesto por unos anuncios canadienses de implementar un arancel de 240% sobre los lácteos estadounidenses. Y aquí simplemente esto refleja la tensa relación que mantiene Estados Unidos con varios de sus aliados. Durante el fin de semana, la reunión del G7 inicialmente había tenido el respaldo de todos los países miembros en su comunicado final y al final del día sábado, comienzos del día domingo, el presidente Trump estaba manifestando que no respaldaría este acuerdo, asegurando que el primer ministro canadiense lo había apuñalado por la espalda al no manifestar las verdaderas intenciones que saldrían en ese comunicado como tal, algo que pues no se entiende muy bien, simplemente eh, pues como ha sido usual, se asimila que es la forma de llevar las relaciones diplomáticas del presidente Trump con este tipo de declaraciones tan fuertes y ya estamos viendo que algunos países están aprendiendo este tipo de diplomacia, como lo ha venido manifestando el propio primer ministro canadiense, sin hacer ningún tipo de respuesta oficial, pero sí también tomando el mismo tipo de medidas que los Estados Unidos ha venido amenazando que adoptará en los últimos meses. Y en Argentina, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, afirmó que este acuerdo stand-by de financiación con el FMI es una línea de crédito de emergencia, es decir, que el propósito inicial es no tenerla que utilizar siempre y cuando obviamente los mercados financieros se mantengan abiertos bajo condiciones atractivas para el financiamiento argentino. Con relación a los mercados accionarios, ha sido una jornada, o por lo menos lo que fue ayer, la apertura del día de hoy, relativamente tranquila. El día de ayer el Standard Poor's se valorizó el 0.11% con el sector de servicios, con el sector de consumo básico y telecomunicaciones liderando las alzas, pero los sectores de servicios públicos y financieros los descensos. El día de hoy en Europa tampoco se identificó una variación significativa de los índices, servicios públicos lideran las alzas y commodities presionan un poco a la baja, a pesar de que el precio del petróleo está por encima de lo que estuvimos observando el día viernes pasado. En términos corporativos, hoy se conocerá la decisión de un juez acerca de si acepta o no la operación de adquisición de Time Warner por parte de AT&T y en caso de que sea aceptada, cuáles serían los condicionamientos para la misma. Recuerden que esta operación fue anunciada hace más de 2 años y que por oposición del presidente Trump se ha dilatado un poco más. La operación está tasada en cerca de 85 billones de dólares. AT&T es el mayor operador de telefonía en los Estados Unidos. En el 2015 adquirió DirecTV para ampliar su parrilla de servicios también o mejorar su parrilla de servicios al tema de televisión y con base en esto también está intentando generar los propios contenidos con la adquisición de Time Warner, que entre otras compañías tiene el control de HBO. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. En otras noticias corporativas, el día de ayer Casino anunció un plan de venta de activos por hasta 1.500 millones de euros, el equivalente serían 1.770 millones de dólares, que se completaría para el 2019 y con el cual buscan disminuir los niveles de apalancamiento de la compañía. La mitad del proceso se completará durante este año y el restante entonces se completaría para el 2019. Este es un plan que ya complementa el plan que ha realizado la compañía en lo que es la decisión de activos de Via Varejo en Brasil. Y pues últimamente Casino ha estado presionado por los inversionistas a mostrar buenos resultados financieros en ventas dentro de su mercado local en medio de las condiciones desafiantes que hemos observado en Brasil luego del paro de camiones. Y pues esta noticia fue tomada muy positiva por los inversionistas. Las acciones subían más de un 8% y encabezaban la lista de las acciones con mayor valorización dentro de la bolsa europea. Pasando con los futuros del Standard Poor's, se prevé entonces una apertura al alza el día de ayer. Veíamos una jornada de relativa calma para las acciones en los Estados Unidos previo a la reunión del presidente Trump y su homólogo el norcoreano, pero pues una vez se dieron a conocer los resultados y los aparentes acuerdos frente a las partes, pues veíamos que las acciones retornaban a esa y continuaban entonces con la tendencia positiva que fue anunciada por parte de nuestro indicador para finales de abril, con lo cual ya nos estamos acercando a ese nivel, a ese primer nivel objetivo de corto plazo en los 2800 y la siguiente resistencia técnica se ubicaría sobre los 2820, muy de cerca al reciente máximo que estuvo ubicado sobre los 2850, cercano a los 2900 puntos, por lo cual
pues esperaríamos una dinámica positiva para las acciones en medio de que pues las tensiones, digamos, políticas se están aliviando y lo que sería que pues se centre la semana son en los anuncios y la posible reunión de la Reserva Federal que generaría entonces presiones adicionales, pero pues en su mayoría para el mercado de renta fija. En el mercado de divisas vamos a ver cómo el índice de XY permanece estable. El día de ayer pues no vimos cambios notorios, con lo cual permanece sobre ese nivel de los 93 puntos previo a lo que fue, previo a lo que sería una semana donde se tienen reuniones de política monetaria clave, no solamente en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal, sino también se tendrá la reunión del Banco de Japón y del Banco Central Europeo. Lo que vemos entonces en el mercado de divisas, ya entrando en lo que son las monedas del G10, la mayoría se mantienen en terreno positivo, pero pues vemos entonces retrocesos también en el yen japonés del 0,23% y del dólar canadiense un ligero retroceso del 0,16%. El euro, de hecho, el día anterior registró una jornada positiva que vemos se mantiene para la jornada de hoy. Mientras que la atención de los inversionistas pasaba de la crisis en Italia y la cumbre del G7 a la reunión del Banco Central Europeo que se llevará a cabo durante esta semana y la posible terminación del programa de compra de bonos. Hoy se ven avances pues entonces leves en las monedas del G10 y de igual forma en las monedas de mercados emergentes donde vemos que el peso argentino lidera las ganancias, un 0,54% al alza, y el real de Brasil también está, se encabeza, pues es la tercera moneda emergente con mayor avance, el 0,28. Esto pues en medio de 3 jornadas consecutivas que viene liderando las ganancias, intentando recuperar algo del terreno perdido durante la semana anterior en medio de la intervención por parte del Banco Central. En el terreno negativo, la lira turca lidera las pérdidas con un retroceso del 0,64% y en el mercado de materiales básicos, el oro registró avances adicionales durante la jornada anterior y hoy también se mantiene con ligeros avances y tendencia positiva, mientras los inversionistas se preparan para la reunión de la Reserva Federal, que pues inicia el día de hoy y se espera que se decida sobre un nuevo incremento en las tasas de interés, luego pues de la esperada reunión entre el presidente Trump y su homólogo norcoreano, que pues generó entonces también relativa calma y podría darle entonces ese impulso adicional para los activos, para el activo de refugio predilecto por los inversionistas, como lo es el oro. En el tema petrolero, varios anuncios, ya con miras a la reunión de la OPEP del próximo 22 y 23 de junio en Viena. Primero, se dio a conocer que la producción de Rusia había superado nuevamente su cuota establecida en el acuerdo de la OPEP. Se había ubicado en cerca de 10,1 millones de barriles durante la primera semana de junio, cuando el compromiso de Rusia es no producir más de 10,95 millones de barriles. Con relación a esto, Arabia Saudita en apariencia también incrementó su producción durante el mes de mayo, superando levemente los 10 millones de barriles, aunque aún cumpliendo con la cuota de producción que era inferior a 10,06 millones de barriles día. Hoy, en teoría, la OPEP publicará las cifras oficiales de producción del grupo. Con respecto a las declaraciones de diferentes miembros de la entidad, el ministro de Petróleo iraquí pidió no hacer caso a las solicitudes externas, entiéndase Estados Unidos, de incrementar la producción de la OPEP en 1 millón de barriles. Pues esto podría hacer colapsar el actual acuerdo en caso de que los países llegaran a tomar decisiones de manera unilateral. Es un claro llamado de atención a lo que ha venido realizando Rusia y Arabia Saudita recientemente. Por otro lado, el ministro de Petróleo iraní, haciendo caso omiso de la nueva implantación de sanciones que se vendrán entre agosto y noviembre de este año por parte de los Estados Unidos, anunció que los planes del país es incrementar la producción en cerca de 460 millones de barriles durante los próximos 3 años y principalmente este incremento será, digamos, respondido por inversiones de compañías locales, o aquí básicamente menciona que el 75% provendrá de compañías iraníes. Y para continuar viendo la difícil situación que atraviesa PDVSA, Citgo, filial de PDVSA, ha tenido que incrementar las compras de petróleo a otros países para suplir
la falta de suministros por parte de su controladora y en esto ha sido especialmente la adquisición de crudos pesados a Ecuador y Colombia. Recuerden entonces esas dos fuerzas encontradas, por un lado la falta de suministros por parte de Venezuela y los riesgos de Irán, que obviamente presionan los precios de petróleo al alza, pero por el otro lado tenemos el posible desmonte del acuerdo de producción de la OPEP, que entonces generaría presión bajista. Veremos cuál de las dos fuerzas prevalece. De todas maneras, recuerden que llevamos una tendencia bajista en temas de mercado petrolero ya por un par de semanas. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Natalia. En términos técnicos, aunque la tendencia a la baja continúa, pues veíamos la semana anterior una primera señal de posible agotamiento al alza que debe ser monitoreada el día de hoy, con lo que sería la resistencia que vemos ubica sobre los $66.80 el barril. Si se llegase entonces a dar el ataque con éxito y consolidación por encima de este nivel, lo que sería también el siguiente nivel Fibonacci de los $67.24, podríamos entonces entrar a evaluar un cambio de tendencia al alza en el corto plazo. Tener en cuenta que pues esta es una semana donde la atención de los inversionistas se centrará en anuncios de política monetaria y que generará un poco mayor depresión en lo que serían los demás mercados que el de commodities, pero pues mantener muy de cerca monitoreado este nivel y el soporte que estaría dado por el nivel Fibonacci de la parte inferior, lo que sería el nivel de los $65. El mercado de renta fija estará muy pendiente esta semana de las reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Ustedes observan las tasas en términos generales incrementándose, tasas de tesoros a 10 años en niveles del 2,977. Ayer, como mencionábamos, la subasta había cortado en el 2,962. Con respecto al tema de la inflación, pues obviamente se confirma que por lo menos de corto plazo puede haber algún tema de sobrereacción fundamentado en lo que sería los precios de los combustibles. Con respecto a la reunión de la Reserva Federal, creemos que no será significativo el ajuste desde el punto de vista del incremento de tasa de la Reserva Federal, ya ampliamente descontado por parte de los operadores. Recuerden, los 25 puntos básicos no sería una sorpresa, tal vez lo más relevante sería ver nuevamente los ajustes de los pronósticos de tasas para el año 2018, teniendo en cuenta que en la última ocasión los incrementos en las posturas de los diferentes miembros de la Fed no fueron suficientes para modificar el consenso de la entidad de 3 incrementos de tasas de interés a 4 incrementos de tasas, aunque quedó en un estrecho margen o por así decirlo, solo se necesitan algunos pocos cambios en los miembros para que el consenso dentro de la Reserva Federal sea incrementado a 4 aumentos. Eso tal vez será lo más relevante que tendrá el mercado frente a la Reserva Federal, tal vez más importante, como lo hemos referenciado previamente, sería los anuncios de desmonte del plan de compras por parte del Banco Central Europeo, una probabilidad interesante que hay que continuar haciendo seguimiento y en cierta medida los anuncios de Italia serían tranquilizadores y le dejaría el espacio abierto para que el Banco Central de Europa empiece a preparar el mercado para esta eventualidad. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, una dinámica relativamente tranquila en la mayoría de mercados para la jornada de hoy, por lo menos para su arranque. Damos por finalizado el reporte internacional y comenzábamos con el informe Colombia, donde también hay pocos anuncios. Aquí simplemente continúa haciéndole seguimiento a lo que ha venido ocurriendo con Hidroituango. EPM anunció que durante el fin de semana había finalizado las obras del vertedero, con lo cual pues tendría ya el plan de contingencia en caso de que el caudal del río Cauca llegara en algún momento a ser suficientemente alto como para que la presa supere la cota de los 415 metros. Acá lo que se está especulando es que esta cota no sería alcanzada sino hasta el mes de septiembre, que sería como la segunda temporada de lluvias en la región. Es decir, que por ahora, digamos que las obras han logrado evitar los riesgos de corto plazo. De todas maneras, hay que hacer algunos seguimientos teniendo en cuenta pues los deslizamientos de tierra que se han venido presentando en algunas zonas del proyecto. Iniciamos la semana entonces con lo que es la variación que tuvo el índice Colcap durante la semana anterior, donde vamos a ver que se registró un retroceso casi generalizado de todas las acciones, con lo que se registró una caída del 1.06% para el índice accionario. Vamos a ver que en el terreno positivo, Da Vivienda lideró las ganancias con un avance del 2.76%,
luego de lo que fue una muy buena presentación de resultados para el primer trimestre del año, caracterizada entonces por mayores ingresos y menores egresos como provisiones que permitieron que los márgenes de rentabilidad y de operación mejoraran notablemente. La acción continúa en máximos históricos, donde el siguiente nivel objetivo estaría cercano a los 36.000 pesos. En segundo lugar, vamos a ver la acción de ISA, la cual registró un avance del 1,67%, retornando a niveles por encima de los 14.500 pesos y en medio de la tendencia positiva más prolongada que hemos registrado para el emisor. En el terreno negativo, la acción de Cemex vemos que lideró las pérdidas, un retroceso del 3,59%, en medio de pues tres factores que han venido presionando la acción a la baja. El primero de ellos, lo que sería la debilidad del sector cementero, que no vemos pues que muestra señales de reactivación hasta que pasen las elecciones presidenciales, lo que sería también esta presión por parte, digamos, desde el aspecto político, previo a la segunda vuelta de elecciones presidenciales, y el tercero que sería que durante la semana anterior la compañía interpusiera el recurso de apelación contra la Superintendencia de Industria y Comercio en lo que es el caso del cartel del cemento y lo que fue el tema que pues también en el cual estuvo involucrado Cementos Argos. Éxito fue la segunda acción que registró mayor caída, un retroceso del 3,13%, principalmente relacionada con lo que fue la situación en Brasil y el impacto que el paro de camiones tendrá en las cifras económicas de industria y de consumo para el mes de mayo y por ende pues lo que afectaría directamente a la filial de Éxito que es GPA en Brasil. Y en tercer lugar veríamos entonces caídas en Cana con un retroceso del 2,88%, obedece pues a lo que es la alta volatilidad que vemos en este emisor, retrocesos de la parte técnica muy normales dado que no tenemos noticias fundamentales de pues que presionen a la baja a este emisor. Ya desde la parte técnica vemos que el índice Colcap mantiene la señal de tendencia positiva, aunque se ubica sobre la primera y casi muy de cerca la segunda banda del indicador, los 1550 puntos. Y pues esta semana, previo a lo que sería la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el mercado local, puede verse algo de bajo volumen de negociación o lo que sería concentración por parte de los inversionistas en los emisores con mayor participación dentro del índice, lo que sería las acciones de preferencial Bancolombia y Ecopetrol. El soporte técnico sigue estando cerca de los 1520 puntos y sería el nivel a controlar en el corto plazo. En el calendario de renta variable no vemos anuncios relevantes durante esta semana, ya lo que sería la próxima semana, el día lunes, entraría en vigencia la recomposición del índice FTSE, pero pues frente al cual durante la semana estaremos compartiendo si tenemos alguna actualización sobre este anuncio. Y pasando con el análisis de la acción de Grupo de Energía de Bogotá, vemos que esta desde la parte técnica mantiene la tendencia positiva, muy en línea con lo que es nuestra recomendación de compra especulativa. Esta tiene un primer precio objetivo sobre los 2.100 pesos y va muy en línea con lo que hemos visto que ha sido la perspectiva que tiene la mayoría de analistas dentro del mercado. Se ha resaltado que la perspectiva pues positiva de este emisor se basa no solamente en lo que es los buenos resultados financieros que ha presentado en los últimos trimestres, sino el interés que ha mostrado la compañía en oportunidades de crecimiento en Trasener. Esta es la empresa de transmisión de energía más grande en Argentina, lo cual haría que se expanda aún más el negocio como multilatina para el grupo de energía y el hecho de que la compañía haya reafirmado su interés por participar en la construcción de la regasificadora del Pacífico aumenta entonces esta visión positiva. Y finalmente, el tercer factor, lo que sería la segunda etapa de enajenación por parte del distrito, sería un impulso adicional para la acción, etapa que pues se prevé ocurra después de que se den las elecciones presidenciales de segunda vuelta e incluso lo que sería el primer pago de la cuota de vivienda que está programada para el 28 de junio. Todo esto en línea, entonces, con lo cual vemos que la mayoría del mercado se ubica con una recomendación de compra. El 71% de los analistas recomienda entonces compra sobre este emisor, donde vemos que el precio promedio para los próximos 12 meses estaría de cerca a los 2.160 pesos e incluso el máximo está sobre los 2.300 pesos. Y pasando con la acción de Cementos Argos, vemos que esta mantiene la tendencia positiva en el corto plazo. Esta fue anunciada
para finales de mayo con lo que fue el ataque al nivel de los 9.300 pesos y frente a la cual pues lanzamos lo que fue una recomendación de compra especulativa. Sin embargo, el nivel de los 9.500 pesos ha puesto algo de resistencia en el corto plazo, lo que no ha permitido entonces que el movimiento al alza se dé con mayor impulso. Nos mantenemos esperando y monitoreando lo que sería este movimiento y controlar el soporte de corto plazo que se ubica sobre los 9.200 pesos para este emisor. Y pasando con el peso colombiano, lo que vemos es que se mantiene entonces la tendencia a la baja. La reciente debilidad que hemos visto, la reciente fortaleza que hemos visto del dólar frente a las principales monedas podría prolongarse durante esta semana. Y lo que vemos es que ya se ubica el peso colombiano sobre la tercera banda del indicador, los 2.850 pesos, con lo cual en el mercado intradiario monitorear lo que sería este nivel, los 2.860 y posteriormente los 2.875 de cerca a ese nivel de congestión de los 2.880 pesos. Y finalmente lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 6,085 durante la jornada del viernes. Hoy se espera confirmación de la nueva señal de tendencia al alza en términos de tasa. Solo si llegamos a ver consolidación por encima de este nivel, lo que sería también ataque al nivel del 6,10, que es la resistencia y nivel de congestión principal en el corto plazo, tendríamos entonces razones suficientes para considerar que esta nueva señal si se consolida en el corto plazo y veríamos entonces un impulso adicional incluso hacia niveles del 6,20. Si no se concluye con éxito, continuaría entonces dentro de este movimiento lateral que hemos visto durante las últimas semanas. Aquí damos por finalizado el comité de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.